Hay historias que no empiezan con un crimen, sino con una ausencia, con un silencio que se extiende más de lo que debería. La desaparición de la familia Jamieson es una de esas historias. No es un relato de violencia explícita ni de escenas perturbadoras, sino una sucesión de decisiones, miedos y señales ignoradas que, con el paso del tiempo, se transformaron en una de las incógnitas más inquietantes de la historia reciente de Estados Unidos. En 2009, en un país acostumbrado a registrar cada movimiento, una familia entera se desvaneció sin dejar una explicación clara. Lo que quedó fue una camioneta abandonada, una casa vacía y una pregunta que aún hoy sigue abierta. ¿Qué ocurrió realmente con Bobby, Sherilyn y la pequeña Madison Jamieson? Cuando se habla de este caso, muchas personas buscan una respuesta rápida, una teoría contundente que cierre la historia. Pero la realidad es más compleja. Este no es un relato de villanos evidentes ni de héroes improvisados. Es la historia de una familia común, marcada por tensiones internas, conflictos emocionales y decisiones que, vistas en retrospectiva, adquieren un peso distinto. Para entender lo que pasó es necesario detenerse, escuchar y observar con cuidado, porque en este caso, los detalles importan más que las conclusiones. Bobby Jamieson era un hombre reservado, trabajador, con una personalidad que muchos describían como rígida pero responsable. Había pasado gran parte de su vida lidiando con dificultades económicas y laborales, algo común en las zonas rurales de Oklahoma. No era alguien que buscara llamar la atención. Su mundo giraba alrededor de su familia y de la idea, muy arraigada en él, de que debía protegerlos de cualquier amenaza externa. Sherilyn Jamieson, su esposa, tenía un carácter distinto. Era más expresiva, más emocional, pero también arrastraba un historial de conflictos personales. Algunas personas cercanas hablaban de episodios de ansiedad, de miedos persistentes y de una sensación constante de desconfianza hacia los demás. Nada de esto la convertía en una persona peligrosa, pero sí mostraba a alguien vulnerable, sensible a las tensiones del entorno. Madison, la hija de 6 años, era el centro emocional de la familia. Quienes la conocían la describían como una niña tranquila, apegada a sus padres, con una vida sencilla marcada por rutinas familiares. En muchos sentidos, ella representaba la razón principal por la que Bobby y Sherilyn intentaban mantenerse unidos a pesar de sus problemas. En 2009, la familia vivía en Eufaula, Oklahoma, una pequeña comunidad donde las noticias importantes rara vez pasaban desapercibidas. Sin embargo, los Jamieson no eran especialmente conocidos. Llevaban una vida relativamente aislada, con pocos vínculos sociales profundos. Ese aislamiento, que en su momento parecía irrelevante, se convertiría más tarde en un elemento clave para entender por qué su desaparición tardó en generar una reacción inmediata. Los meses previos a la desaparición estuvieron marcados por cambios significativos. Bobby y Sherilyn habían decidido mudarse. Planeaban comprar un terreno en una zona más apartada, un lugar donde pudieran empezar de nuevo. Para algunos, esto era una señal de esperanza. Para otros, una decisión impulsiva motivada por conflictos no resueltos. El día en que desaparecieron, no hubo despedidas ni mensajes claros. Simplemente dejaron su casa y no regresaron. Días después, su camioneta fue encontrada abandonada en una zona rural cercana a Red Oak, no muy lejos de Eufaula. El vehículo estaba cerrado, sin señales evidentes de violencia. En su interior se encontraban las pertenencias personales de la familia, incluyendo dinero en efectivo, documentos y objetos que cualquier persona que planea huir deliberadamente habría llevado consigo. Ese detalle fue uno de los primeros elementos que desconcertó a los investigadores. Si la familia había decidido empezar una nueva vida, ¿por qué dejar atrás todo lo necesario para hacerlo? Si habían sido víctimas de un crimen, ¿por qué no había señales claras de lucha o intervención forzada? La noticia de la camioneta abandonada comenzó a circular lentamente. Al principio, no hubo una alarma generalizada. En comunidades pequeñas, no es extraño que alguien se ausente por unos días, pero conforme pasó el tiempo, la preocupación creció. Bobby, Sherilyn y Madison no respondían llamadas, no se comunicaban con nadie, no daban señales de estar bien. La investigación inicial se enfrentó a una falta de pistas claras.
No había testigos confiables que hubieran visto a la familia después de cierto punto. No había registros bancarios que indicaran movimientos posteriores. Todo parecía detenerse abruptamente en el momento en que la camioneta fue abandonada. Con el paso de las semanas comenzaron a surgir teorías. Algunas apuntaban a conflictos familiares, otras a problemas mentales, otras incluso a la intervención de terceros, pero ninguna lograba explicar el conjunto completo de circunstancias. Cada hipótesis resolvía una parte del rompecabezas y dejaba otra completamente expuesta. Uno de los elementos más comentados fue el comportamiento previo de Bobby y Sherilyn. Personas cercanas mencionaron que la pareja había expresado miedos intensos hacia su entorno. Hablaban de amenazas, de sentirse observados, de una desconfianza creciente hacia vecinos y autoridades. Estos relatos llevaron a algunos investigadores a considerar la posibilidad de un estado psicológico alterado, una percepción de peligro que no necesariamente coincidía con la realidad objetiva. Sin embargo, incluso aceptando esa posibilidad, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué pasó con la niña? Madison no tenía la capacidad de tomar decisiones por sí misma. Su destino estaba inevitablemente ligado al de sus padres. Cualquier explicación debía incluirla, protegerla, comprenderla. A lo largo de los meses, la búsqueda se intensificó. Se organizaron operativos en áreas boscosas, se revisaron caminos rurales, se entrevistó a personas que habían tenido contacto con la familia. Pero Oklahoma es un estado vasto, con extensiones naturales difíciles de cubrir por completo. Cada día que pasaba sin resultados hacía que la esperanza se debilitara un poco más. Los años pasaron. El caso de la familia Jamieson se convirtió en uno de esos misterios que resurgen de vez en cuando, alimentados por nuevas teorías y especulaciones. Para muchos, la ausencia de respuestas definitivas era lo más perturbador. No había un cierre emocional, ni para los investigadores ni para el público. En 2013, 4 años después de la desaparición, se produjo un hallazgo que cambió el rumbo del caso. En una zona remota del condado de Latimer, no muy lejos de donde había sido encontrada la camioneta, se localizaron restos humanos. Con el tiempo, se confirmó que pertenecían a Bobby, Sherilyn y Madison Jamieson. El descubrimiento no trajo la claridad que muchos esperaban. No había evidencia concluyente de un crimen violento. Tampoco se pudo determinar con certeza la causa exacta de la muerte. El entorno natural, el paso del tiempo y la falta de elementos directos hacían imposible reconstruir los hechos con precisión. La investigación se enfrentó entonces a una nueva etapa. No solo había que explicar la desaparición, sino también entender cómo y por qué la familia había terminado en ese lugar. Las teorías se reorganizaron. Algunas sugerían que la familia se había adentrado voluntariamente en la zona, posiblemente buscando el terreno que querían comprar. Otras planteaban un desenlace trágico derivado de una crisis psicológica compartida. Desde la perspectiva de la psicología criminal, este caso es especialmente complejo. No encaja fácilmente en categorías tradicionales. No hay un agresor externo claramente identificado, ni una dinámica criminal evidente. En cambio, se observa una combinación de factores emocionales, cognitivos y contextuales que pudieron influir en las decisiones de la familia. Bobby parecía cargar con una fuerte sensación de responsabilidad y protección. En personas con ese perfil, el estrés prolongado puede generar una percepción exagerada de amenaza. Sherilyn, por su parte, mostraba signos de ansiedad y desconfianza que podrían haberse intensificado en un entorno de aislamiento. Cuando dos personas con miedos compatibles se retroalimentan, el resultado puede ser una visión del mundo cada vez más cerrada y peligrosa. Este fenómeno, conocido en psicología como pensamiento compartido o refuerzo mutuo de creencias, no implica maldad ni intención criminal. Es un proceso gradual en el que la realidad se va distorsionando poco a poco. Las decisiones tomadas bajo ese estado mental pueden parecer lógicas para quienes las viven, aunque desde fuera resulten incomprensibles. Madison, lamentablemente, quedó atrapada en ese contexto. Su presencia en el caso recuerda constantemente que las consecuencias de los conflictos adultos rara vez se limitan a quienes los generan. Ella no tuvo voz ni elección.
Su historia es un recordatorio silencioso de la vulnerabilidad infantil frente a las decisiones de los adultos. A día de hoy, la desaparición y muerte de la familia Jamieson sigue siendo un caso oficialmente sin resolver en muchos aspectos. No hay una narrativa definitiva que explique cada paso, cada decisión, cada silencio, y tal vez nunca la haya. Pero más allá del misterio, esta historia nos invita a reflexionar sobre algo más profundo. Nos habla de cómo el aislamiento, el miedo y la falta de apoyo pueden erosionar la percepción de la realidad. Nos muestra que los peligros más grandes no siempre vienen de afuera, sino que a veces se construyen lentamente en el interior de las personas. También nos recuerda la importancia de la empatía, de mirar más allá de los titulares y entender que detrás de cada caso hay seres humanos complejos, con historias, miedos y contradicciones. Bobby, Sherilyn y Madison no son solo nombres asociados a un misterio. Fueron una familia que buscaba una vida mejor y terminó atrapada en circunstancias que nadie supo detener a tiempo. La naturaleza humana es frágil. Somos capaces de amar profundamente y al mismo tiempo de perder el rumbo cuando el miedo se apodera de nosotros. La historia de la familia Jamieson no ofrece respuestas fáciles, pero sí deja una lección duradera. La importancia de escuchar, de acompañar y de no subestimar las señales de alarma, incluso cuando parecen invisibles. En ese silencio que dejó su desaparición, queda una advertencia y una invitación. La advertencia de que el aislamiento puede ser peligroso y la invitación a mirar con más atención a quienes nos rodean antes de que el silencio sea lo único que quede.